Estás escuchando Arquitectura Radial. Señores, y ya estamos de vuelta en Arquitectura Radial. Tenemos por aquí a nuestro invitado de esta tarde. Es arquitecto, diseñador, inventor y emprendedor. Fundador de la ONG Colectivo Rebarc y es director general de la XPD Arquitectura Comercial y Corporativa, su taller de diseño. Ha recibido más de 10 premiaciones nacionales e internacionales, conferencista en varios países de Sudamérica y Estados Unidos, y ha elaborado construcciones en Nueva York, Astoria, ¿verdad? Y Elmhurst, sí, al igual que en nuestro país. Señores, recibamos con un fuerte aplauso a Abel Castillo. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias. Me siento muy agradecido por poder compartir en esta plataforma que me parece muy relevante para la ciudad, que empiecen a generarse este tipo de diálogos. Gracias, hermano. Gracias por venir y aceptar esta invitación tan grata. Te pudiéramos decir que tú eres uno de los Star Architects. Ah, no, hombre, no. No, nunca tanto. Bueno, pero por allá, ¿verdad? Sí. Ojalá Dios mediante que... El hombre siempre está en la palestra. Sí, eso sí es verdad. Eso sí. Iniciamos con usted, Morel. Sí, claro que sí. Abel, arquitecto, colega, hermano. Sabemos que tú tienes mucha experiencia con lo que tiene que ver la parte de branding y proyectos comerciales. Para los que la gran mayoría, por ejemplo, del público que nos escucha, que quizás no conozcan el término o no conozcan la aplicación o todo lo que eso implica, ¿qué tú nos podrías decir a nivel de lo que sería branding y proyectos comerciales? Mira, antes de entrar en ese tema, porque tú sabes que nosotros ahora mismo probablemente tengamos dos tipos de personas que estén escuchando este programa. Personas de la sociedad civil, digámosles así, y arquitectos e ingenieros, digamos. Así es. Entonces, es bueno que al nosotros introducirnos en el tema de la parte de marketing, branding, identidad corporativa de los proyectos comerciales, como arquitectos muchas veces desconocemos esos temas. O sea, son parte de lo que debería ser el diario vivir de los proyectos arquitectónicos, y no solamente los comerciales, sino también los mismos residenciales, porque un proyecto residencial que no tenga identidad como tal, no tiene un ente diferenciador. Y te lo pongo como ejemplo desde la perspectiva de que actualmente en el mundo las cosas están cambiando. El tema de lo digital está cambiando el mundo, y más en el aspecto de la marca, de lo que es marca. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya ahora mismo la competencia está tan fuerte que ya la calidad se ha convertido en algo, digamos que en los países más desarrollados, no tanto República Dominicana, pero en algún momento nosotros llegaremos ahí. La calidad se ha convertido en algo estándar. En inglés se le llama un commodity, se ha convertido en algo normal. Por tanto, como dice el padre de la estrategia administrativa, Michael Porter, ya la calidad es un commodity. Lo que hay que trabajar en diferenciación, así como en otros aspectos que son más importantes. Pero aquí todavía como estamos un poquito en pamper, pero para allá es que vamos como ciudad y como país que comercializa proyectos. Tú decías que muchos de nosotros no conocemos esos términos. En realidad a nosotros no nos enseñan ni siquiera a vendernos. Efectivamente. Imagínate vender un proyecto. Sí. Claro. Convertirlo en marca. Claro. Es muy difícil. Claro, porque lo que sucede es que muchos proyectos, principalmente residenciales, que se comercializan, se trabajan, digamos que de una manera aleatoria. Es como una construcción que se le da para adelante y ya. En otros países ya se está pensando de otra manera. Se está trabajando con diseñadores como marca del proyecto mismo. Se utilizan, por ejemplo, elementos diferenciadores cuando se hace con un foco de público estratégico. Por ejemplo, a las personas que les gusta, por ponerles un ejemplo, hay un proyecto que a mí me parece muy interesante que se llama el Hans Brinker, que es el hotel más sucio del mundo. Ustedes dirán, pero ¿quién querría ir al hotel más sucio del mundo? Oiga, qué contradictorio. Y es un edificio tradicional, pero ellos lo han mercadeado de esa manera. Ahora, no es que sea sucio per se, sino que ellos lo comercializan de esa manera, pero es un edificio que lo que ellos buscan es, como es en Ámsterdam, que es una sociedad, digamos, que le gusta las cosas, fiestas y ese tipo de cosas, el mundo de juerga, vamos a llamarle así. Entonces, ellos lo que quieren es venderse una solución económica para la gente, para los mochileros y eso, a $10 la noche. Pero para tú poder estar en el Hans Brinker, tú tienes que solicitarlo con 3 meses de antelación.
Por Wow. la demanda. de tanta demanda que tiene, para que Madre ustedes mía. comprendan. Pero es un hotel normal, lo único que ellos lo han vendido, han creado una identidad corporativa de un edificio completamente normal. O sea, para que comprendamos lo importante que es nosotros hilvanar nuestras ideas arquitectónicas con un criterio de objetivo mercadológico. Eso es así. Ahora, Sí. Luis, haciendo un pequeño paréntesis con relación a eso, lo tan interesante que es la parte psicológica del ser humano. Porque, por Efectivamente. ejemplo, tú estás comentando perfectamente lo que significa tú mencionar y vender eso como marketing, o sea, o publicitar esa marca, y tú decir que tú estás vendiendo la idea de un hotel sucio. Sí, Y lo efectivamente. que hace Oigan es que el eslogan. llama la atención, o sea, llama la atención a la gente de decir, hotel sucio, ¿y por qué? Ajá, Déjame ver, exactamente, que- pero oigan lo irónico es como ellos venden, ellos no es que sea sucio, sino Claro, que ellos claro. ellos te lo venden como tú pagas, tú obtienes lo que tú pagas por lo que tú pagas, solo no mires los detalles. Ellos sé que lo comercializan. No, pero está bien. Solo no te fijes en los detalles. Eso es anti-marketing. Sí, exactamente. Es totalmente. Claro, es antagónico. Pero es fíjate antagónico. lo que llama la atención es eso, porque justamente tú lo dices y tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que eso tenga más incidencia que otros hoteles? Pero es justamente por el anti-marketing. Claro. Y eso tiene mucho que ver con la titulación de mucho contenido que estamos teniendo en las redes. Ujú. Te engañan con un título falso para que tú entres. Claro. Y tú veas finalmente el contenido que al final de cuentas no Una es. manera, lo que se le llama un ancla, generar un ancla Un comercial, ancla, un ancla. un El ancla es para atraerte hasta cierto nivel. Pero aquí en República Dominicana, como no somos un país todavía desarrollado, pero vamos en camino, ¿verdad? Lo que queremos es que nuestra ciudad sea lo más inteligente posible y Claro. que como la calidad va a ser la pauta hasta en algún momento, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que aquí no todo es calidad, pero va a ir Poco a sucediendo poco. poco a poco. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que viene sucediendo en el mundo. El mundo requiere este tipo de cosas. Ahora, en República Dominicana está pasando de cierto modo. Según mi observación, yo he visto varios proyectos que, por ejemplo, se escuchó la iniciativa de que Philip Stark iba a diseñar un edificio aquí en República Dominicana, por ejemplo. ¿Esos Aunque, son quiénes? eso era el edificio U, pero no se no se materializó. Está en el proceso de hacer otra torre con las mismas características del U, que es un proyecto en Japón y en Nueva York que es muy famoso a nivel arquitectónico. Asimismo como otros proyectos más que tienen esa misma intención. Ok. Hemos estado hablando sobre el marketing y la venta como marca país y estos asuntos. Para quienes han viajado el mundo, la mayor parte o el mayor atractivo de cada uno es poder visitar una emblemática edificación Ujú. en tal país, en cual país. Ejemplo, hablamos fuera del aire, la Sagrada Familia en Barcelona, también pudiera ser el Guggenheim en Bilbao, Y en Nueva York también. en Nueva York hay otro, y muchísimas edificaciones. Ahora, aquí nosotros, ¿qué podemos brindar? Sabemos que hay muy poco, pero tenemos. Efectivamente, ¿Qué claro. podemos hacer nosotros en ese Claro, caso? si nosotros visualizamos lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en el aspecto del turismo en el mundo, por ejemplo, la Torre Eiffel es un edificio, un emblema, ¿verdad? No es un edificio, pero es un emblema monumental Sí. que recibe 8 millones de visitantes al año. Aquí, en la presidencia del gobierno, no es desmeritando a nadie, ¿verdad? Pero estaba peleando por obtener 10 millones de visitantes al año en el país completo. La aspiración como O sea, país. la aspiración como país Lo que ellos es lo que recibe reciben la como Eiffel, monumento. la Eiffel Sí. en un año. Sí. Y es una edificación. Y aquí nosotros descuidamos nuestros emblemas arquitectónicos. Claro, no hay edificaciones que pudieran tener todavía un valor mayor. Por ejemplo, a mí me gusta mencionar este tipo de cosas porque para mí son muy relevantes y que es un tema que debería ser parte de la alcaldía normal. El común denominador. El faro a De cada Colón, quien. por ejemplo. El faro a Colón, esa cruz que se reflejaba en el cielo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no ponerlo en actividad? O sea, actualmente el faro está funcionando, pero a un nivel de descuido que ya ustedes sabrán, con la grama de mi estatura. No, está un poquito más higienizado ahora con el Sí, un cambio poquito, hubo un pero- cambiecito ahí, Como pero... quiera. No, la iluminación está caótica. Sí, y ahí Caótica. suceden, pero ahí hubo problemas hasta de delincuencia Sí, en los mismos alrededores. Supuestamente hubo una hipótesis de que se dejó de encender la cruz del faro porque era una señalización de lo que transportaban drogas de Colombia para acá. Ok. Podían
orientarse por la luz del faro. Oye, esa vaina. Esto es increíble. Es increíble. No, pero yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, porque al final de cuentas eso es un monumento. Es un monumento Emblemático. Se peleó mucho para que se trajera para acá, porque era en Sí, otro claro. lugar que se iba a instalar. Claro, de Finalmente hecho se fue instaló. para que algo que es irónico, Ujú. que todo eso sucedió, no sé si era parte de la conversación anterior, pero el Faro Colón formó parte del esquema arquitectónico que quería producir Trujillo en República Dominicana, porque no lo construyó Trujillo, lo construyó Balaguer, pero el concurso se ejecutó en el 39, 39, en el 39 fue el concurso que lo ganó un joven de 19 años, de un londinense, Joseph Glyph, apellido Glyph. Y ese cuando se produjo este proceso, fíjense que la ciudad de Santo Domingo, sucedió un cambio, fue sujeto a un cambio por el esquema de Trujillo. Trujillo creó el modernismo de la arquitectura. Sí. Y no es defendiendo a Trujillo, porque No, yo no no, soy no, trujillita ni no, ni es mucho hablando cerca, de la parte pero es un aspecto arquitectónica. histórico. Era quien estaba en el momento y tuvo que histórico. Y porque para él era importante el aspecto arquitectónico en la ciudad y lo que esto podía generar. Inclusive en la misma fuente esta que se iba a construir enfrente del Teatro Agua y Luz fue una réplica de una en Francia, en el cual el mismo diseñador de Francia vino para acá y reprodujo con las mismas tecnologías. O sea, República Dominicana entendía la relevancia que tiene la arquitectura en la ciudad. Actualmente, fíjense que no hay ni una licitación prácticamente de diseño. Hay poquitas, pero como ustedes sabrán, ustedes son arquitectos, lo sabemos, que en todos los países, hasta para una letrina se hace una licitación de diseño. Claro, sí. Hasta para una letrina, todo debería tener ese mismo proceso, porque si lo hay para una escuela, para la construcción, Claro. debería existir para los diseños por igual. Ujú. Eso hablábamos en estos Totalmente de días, acuerdo. que justamente el colega Luis Tavera había traído esa noticia en principio, de que en Perú se comenzó hace poco tiempo a implementar ya eso ya como algo normal, o sea, no solamente normal, sino que tenga que ser justamente algo continuo. La Claro. información me la suministró Herly Valenzuela. Saludos Sí, para él. saludos para arquitecto. Herly. Lo vamos a tener pronto por aquí. Excelente. Pero de eso se trata. Entonces, cuando nosotros vemos que en otros países sí le ponen importancia a estos aspectos tan relevantes de la ciudad, que es el diseño, porque cada edificación forma parte de una personalidad que tiene la ciudad. El descuido en la ciudad, el descuido en las fachadas, el descuido entre cada edificación que se va levantando, forma parte del mismo descuido gubernamental y de la alcaldía. ¿Tú estás de acuerdo de que se hagan sorteos para todo lo que tiene que ver diseños? Todo, en cualquier tipo de- absolutamente, es absolutamente todo. Absolutamente todo. Claro, tú vas a hacer una licitación donde las competencias de quien diseñe sean las competencias necesarias. Claro. Voy a agarrar y ponérsela difícil a los diseñadores, que muchos se quejan de ese tipo de cosas, de cuando hay una licitación de diseño, como hubo recientemente, hace como 3 años, para el Teatro Agua y Luz, y el nivel de exigencias era un nivel absurdo. Ustedes no se imaginan. O sea, era un nivel de exigencia. Yo Claro. hice mi Pero exigencias planteamiento. exigencias económicas. No estamos hablando de capacidades, porque aquí hay muchos Exigencias diseñadores. económicas. Exacto, exigencias económicas muy importantes. O sea, estamos hablando de que tenía que tener una cuenta, qué sé yo, cuántos millones de pesos, o sea, una cantidad de cosas. Se lo digo porque estuve vinculado al tema y yo me encontraba como medio absurdo, tantas cosas. Es un grupo empresarial muy fuerte que tiene la licitación y ni siquiera ha comenzado. Claro, No ha entonces lo que comenzado. tú tienes que buscar es personas que tengan las competencias y las capacidades intelectuales para proceder, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Para poder ejecutar una obra de esa categoría. Señores, estamos conversando con el arquitecto Abel Castillo. Señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Recordarles a todos ustedes que tenemos aquí la presencia del arquitecto Abel Castillo. Señores, tenemos un plato fuerte hoy en la tarde de hoy. Vamos arriba con la pregunta que usted tiene ahí debajo de la manga. Arquitecto, usted sabe que aquí en la República Dominicana, como comentábamos hace un momento, no se utiliza la modalidad de concursos y licitaciones para diseños arquitectónicos. En tu experiencia, ya que sabemos que tú has participado en otras licitaciones y procesos así parecidos, pero en otros países, nos gustaría saber realmente cómo es ese tipo de procedimiento, cómo se hace, qué tipo de canalización es la que se tiene que hacer, tu experiencia en sí en ese tipo de concurso y todas esas noticias nuevas que seguramente muchas personas no saben. Justo le comentaba a Luis que dentro de la palestra pública en muchos países, digamos que un poquito más desarrollados como España y demás, tú te fijas en el periódico y diariamente sale una noticia relevante
o relacionada, mejor dicho, a arquitectura, diseño o lo que sea que tenga que ver con estos temas, porque para esos países es importante el diseño. Ellos lo entienden y comprenden que cada edificación es importante. En países como el nuestro, lamentablemente, y no es por culpa de la sociedad, sino es por desconocimiento público que se hace, por ignorancia, digamos que de que nos mantienen ignorantes en ese tema, en un tema tan relevante. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves en México, que en México hay concursos absolutamente para todo, ¿verdad? En temas de diseño. En otros países como España, todo se tiene que concursar. En el caso de Chile, por igual, absolutamente todo tiene que concursarse en el aspecto de diseño, como le dije ahorita. Entonces, en nuestra experiencia, nosotros participamos más en proyectos de concursos de empresas, ¿verdad? Como Cemex. Nosotros participamos con la American Cancer Society y la George Bush Foundation, así mismo como con la KIPO de Corea, de Korean Intellectual Property Office. Este hombre es internacional. Pero en su mayoría, como criterio, esas personas respetan el diseño. Aquí, cuando nosotros vemos que la mayoría de proyectos, tanto los comerciales como los residenciales, ni siquiera hay una prioridad en el aspecto de diseño. No hay una prioridad. O sea, tú ves que, sin perderle el respeto a las constructoras, porque yo también formo parte de una sociedad de constructoras, pero que no debería ser la prioridad que una constructora esté diseñando. Claro. Deberían ser los arquitectos y prioridad de los arquitectos para diseñar. Ya la construcción, ok, que se enfoque en las constructoras, que eso es lo que debería de ser. Claro, así es. Aquí hay muchísimo talento, muchos arquitectos que yo respeto muchísimo y muchos ingenieros inclusive que tienen el talento de un arquitecto. Sí, así es. Y viceversa, arquitectos con el talento, pero deberíamos ser cada quien con su cosa. Pero conocemos muchísimas firmas de arquitectura que son solicitadas por constructoras para sus diseños. Efectivamente. Básicamente para eso, ¿eh? Sí, claro, eso es muy bueno, que esa dinámica, por ejemplo, yo conozco firmas de constructoras, que no voy a decir marca para no dar la payola, que son amistades mías, que contratan directamente firmas de arquitectura para cada diseño. Sí, por ejemplo, llaman a la firma tal para que le haga tal diseño. Claro. Pero esa es la práctica que debería ser la pauta. Pero muchas, ustedes saben muy bien que no lo hacen. Tiene su equipo de trabajo. Claro, tienen quizá un dibujantico y lo ponen a elevar cualquier cosa. Ni siquiera. No, pero, Sí, pero es que la verdad. Es la realidad. Es la realidad. Inclusive, mira, esa práctica es realmente muy utilizada porque no hay una manera de controlar eso. Porque, por ejemplo, Luis, una empresa puede tener una estructura organizada y quizás no ahí tú no lo puedes controlar. Pero de hecho, no, pero un momento, pero tú tienes que tener un colegiado profesional. Pero, eso pero sí. que ni siquiera, recuerda lo que estamos conversando ahorita, que eso se va a convertir en un problema tarde o temprano. Claro. Porque eso no hace que tú tengas una diferenciación en cuanto a la parte comercial. Yo estoy hablando de otra cosa. Porque aquí la competencia en el aspecto comercial de los proyectos residenciales va a llegar a un momento en que va a haber tanta competencia que van a tener que empezar a pensar en la diferenciación. Y para diferenciarse necesitan trabajar con profesionales del diseño que puedan generar esa diferenciación. ¿Entiendes? Porque si ya no van a ser los genéricos, porque actualmente hay mucha demanda de proyectos residenciales, pero el mercado se va a saturar tarde o temprano. Y te voy a decir algo ya para finalizar. Eso realmente uno, mientras más lo motive por estos medios, mucho más caso le hacen a uno para que eso pueda implementarse. Claro que sí. No queremos que nos tomen a mal. Claro que no. No es que estamos atacando a nadie. Ahorita cojo una sección de los comentarios y lo ponen como algo negativo. Lo que queremos es crear una balanza. Claro. Con estos temas. Y Claro. qué bueno que te tenemos aquí porque tú eres un conocedor Y un experto de esa parte. No, y de hecho, yo felicito esta plataforma porque tenía que llegar el momento en que se creen plataformas de diálogo sobre este tipo de temas. Y yo me doy cuenta que la sociedad muchas veces habla con miedo de estos temas, porque es que lamentablemente no es que la gente quiera ignorarlo porque quiere, sino porque que no existe esa cultura del diseño y no existe en ninguno de los aspectos del diseño. Entonces, qué bueno que se den estos diálogos para que la gente empiece a abrir los ojos y diga, ok, es importante, es relevante, la ciudad es importante. Qué bueno. Te voy a hacer una pregunta. Es fuerte. Bueno, prepárate. El arquitecto para bien. Sí. Y responde. A mí me llamó mucho la atención. Yo leía un artículo hace un tiempo de un escritor mexicano. Y dentro de ese artículo habían varias preguntas. Oye, esta te la voy a hacer a ti. ¿Es necesario saber de dónde viene el dinero de tu cliente para un proyecto arquitectónico o construcción? ¿Por qué? Porque en caso de un político es fácil, porque tú entras a la nómina
y sabe cuánto gana ese político y te das cuenta de la magnitud del proyecto que el político quiere realizar. Y de la capacidad que él tiene para poder hacerlo. Si te pide una villa en Casa de Campo de 5 millones de dólares y el tipo lo que gana son 250,000 pesos, en esa institución tú vas a decir, ¿y este tipo? Ay, Marco. Entonces, ¿tú crees que es necesario saber de dónde viene el dinero del cliente? Yo le digo algo, para eso están las entidades bancarias, para depurar el proceso. Usted me deposita. Eso es. Exacto. No bregar con efectivo, porque como ustedes sabrán, hay una ley de lavado de activos Sí, claro. que protege ese tipo de situaciones, porque si a esa fuéramos, nosotros todas las oficinas tuviéramos que tener un departamento legal, depurando Eso es gente. Entonces, no. Todo se hace con un proceso bancario tradicional y ya que ellos se encarguen de juzgar, porque el prejuicio nunca es bueno. Hay personas que tú las ves con cierta apariencia y tú puedes empezar a prejuiciar de que esa persona pueda ser o un delincuente o lo que sea, pero mentira, son gente que están fajada trabajando en Estados Unidos o lo que sea, ¿verdad? Pero para eso están los procesos bancarios. Tú pensaste que le iba a tirar una cacarita. Se salió de abajo de la patada, ¿verdad? No, eso para que tú veas que hay background ahí en capacidad de respuesta. No, pero es interesante esa parte. Tú sabes que una vez el colega Luis Tavera trajo ese tema aquí y yo lo recuerdo perfectamente, pero no es con la intención de acabar en ningún sentido, es porque justamente por la implementación del asunto del lavado de activos, se comenzaron a incrementar la seguridad en cuanto a ese tipo de normativa y nosotros mismos tratamos de llevar el tema aquí para ponerlo en cuestionamiento. O sea, es necesario uno mismo ponerse a investigar esa parte. Sí, claro, porque eso es muchas veces parte, si lo vemos desde la perspectiva humana, hay muchas personas que uno por la apariencia, uno dirá, yo no lo voy a depurar porque es un tipo serio. Claro. ¿Verdad? Por una apariencia. Entonces, yo por eso digo, yo me desligo de ese tipo de cosas, por eso todo eso lo trabajamos desde la perspectiva bancaria, con un agente y cliente, arquitecto o firma de arquitectura y construcción. Y que todo esté transparente. Claro, porque no ponernos prejuiciosos con las personas, porque detrás de, como dice la frase, debajo de cualquier piedra sale tremendo alacrán. Entonces uno no sabe quién es un delincuente y quién no lo sea, por simples apariencias. Eso es así. Antes de que se nos termine el tiempo, tú no pudieras hablar un poco de cómo proyectar los residenciales como marca país, o como marca, no como marca país. Es que puede ser hasta marca país. Puede ser marca país. Claro. Fíjate que no solamente... Bueno, Villaqueín lo está haciendo. Sí, no, y hay proyectos, por ejemplo, de la firma de Villar Ingles, que ellos están haciendo, de Big, la firma Big, que ellos están haciendo proyectos residenciales que se han convertido parte de la marca país de la ciudad donde construyen. Ahora me retracto, es cierto. Sí, definitivamente. Entonces eso es completamente posible. Claro, siempre y cuando el gobierno fomente ese tipo de cosas. Yo digo, pero ven acá, ¿por qué el gobierno no fomenta ese tipo de soluciones? Por ejemplo, que una edificación diseñada con características morfológicas emblemáticas no sea, digamos que, propiciado por el gobierno. Es decir, ¿qué yo puedo hacer para que la gente quiera contratar a profesionales del diseño que mejoren la estética exterior de nuestras edificaciones? Fíjense que aquí es cualquier cosa por cualquier cosa. O sea, yo subo cualquier edificio por cualquier edificio, ¿verdad? Sí. Entonces, habrían maneras, pueden suceder cosas a partir del gobierno que hagan ese tipo de cambio. Pero otra cosa importante es que se generen conversaciones en todas las plataformas posibles, que en los programas de radio se hable de arquitectura como que en la televisión se vea ese tipo de cosas, que la comunicación general empiece a verse este tipo de soluciones. Por ejemplo, hay unos programas de estos muchachos de los urbanos, que ellos van a las casas de los muchachos de la música urbana, y eso de alguna manera genera un diálogo, aunque sea de diseño de interiores, por ejemplo, en que esos diálogos se generan, por lo menos la gente empieza a ver cosas, a visualizar que se puede, que tú puedes construir, que tú puedes hacer un apartamento bonito, y que tú no tienes que tener todos los millones de chanflín, ¿verdad? Entonces, que esos diálogos se generen para que la educación de la ciudadanía empiece a cambiar en ese tema, o sea, que empiece a generarse diálogos. De eso se trata este programa, de eso se trata. Franklin, ¿qué nos queda? 2 minutos. Solamente decir, por ejemplo, que casi siempre aquí, Abel, tocamos una pequeña parte, que ya yo me la he robado, yo me la robé del colega, que es... Yo me olvidé de eso. Ya tú te olvidaste. Ya yo me encargué de mantenerla. Mira, a modo breve, siempre comentamos la parte del crecimiento vertical versus la parte del crecimiento horizontal, como una manera de ver tangiblemente cuál es la opinión de cada profesional
con respecto a eso. La idea sería preguntarte, ¿qué tú entiendes que es la mejor vía? ¿Crecer verticalmente en la ciudad o crecer horizontalmente en la ciudad? A modo breve ya para poder cerrar con esa última pregunta. Mira, yo leí recientemente un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo hablando particularmente de ese tema, de la descentralización, que yo al principio, dentro de mi perspectiva personal, entendía que lo idóneo es descentralizar, o sea, tratar de sacar grupos poblacionales hacia la periferia, de modo que se mitigue un poco el aspecto vehicular y todo el consumo de servicios en el centro de la ciudad. Eso tiende a marginalizar también. Sí, tiende a marginalizar, que ese es el problema, porque hay personas que se alejan de sus lugares de trabajo y demás. Entonces, a mí me gustó mucho un proyecto que hizo el arquitecto chileno Alejandro Aravena, en el cual él utilizaba terrenos centrales con buena ubicación para proyectos sociales. Sí. Y me parece muy interesante esa perspectiva. En base a esas investigaciones, a mí me parece que la perspectiva de Aravena es la correcta. O sea, proyectos sociales, pero de alguna manera ubicarlo en lugares más centralizados. Así es, así es. Se nos terminó el tiempo, señores. Tremenda conversación con el arquitecto Abel Castillo, nuestro Cualquier compañero. cosa, las redes sociales, yo me pongo adelante. Dele arriba. En mis redes sociales, a Castler en Instagram, por ahí me pueden seguir, a Castler o XPD Arquitectos en Instagram. Está un poco difícil eso. Una X, una P como de Windows XPD Arquitectos. Sí, muchas gracias, hermano. Encantadísimo. Por haber participado. Gracias a ustedes por la invitación. Y haber venido a nuestro programa. Señores, nos veremos el próximo domingo. Franklin Tiburcio, Gleiniel Morel y un servidor, Luis Taveras, estarán con ustedes.